¿Cómo están todos mis amados? Qué gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes. Estoy inmensamente feliz de poder compartir este momento con todos nuestros hermanos, estudiantes de la escuela online de oración e intercesión, de Instituto Buenas Nuevas. Qué placer, la verdad que estoy muy emocionado y contento porque este es un día especial. Estamos llegando al final de oraciones bíblicas extraordinarias. Yo espero en el nombre de Jesús que todo este material te haya enriquecido, te haya fortalecido, renovado, que haya sido de edificación para tu vida, para tu ministerio de oración e intercesión. Miren, yo voy a confesarles algo. Nunca he tenido tanto conflicto, tanta dificultad para poder terminar ya tengo varios cursos para nuestro instituto bíblico. Este curso en particular me llevó mucho tiempo para poder hacerlo. Yo comencé con esta idea, con este proyecto en el 2018. Imagínate que ya estamos en el 2020, ya en agosto de 2020, cuando estoy grabando este curso. Y recién ahora estamos concluyendo la primera parte. Dios mediante vamos a tener 3 secciones. Me voy a dividir en 3 partes. Oraciones bíblicas 1, oraciones bíblicas 2 y oraciones bíblicas 3, por la gracia de Dios. Hay mucho más, amados. Vamos a hablar de las oraciones bíblicas del Nuevo Testamento, vamos a hablar de las oraciones de Jesús, las oraciones de Pablo y de todo aquello que no pudimos abarcar durante esta primera parte de este módulo. Y yo les cuento que me fue muy difícil poder terminarlo. Ya entendí que tuve tantas interrupciones, tantas situaciones que me surgieron. Estuve 2 mudanzas durante todo este tiempo. Pero gracias, Señor, llegamos al final. Por eso estoy muy contento de poder presentarte aquí las oraciones de Daniel. Las oraciones de Daniel, el libro de Daniel es algo extraordinario para aquel que anhela tener una vida de oración activa. Si tuvieras que elegir un tutor, un mentor, alguien que te guíe a poder crecer en tu vida de oración, no hay persona más apropiada que Daniel, el profeta, un hombre que tenía una vida continua de oración. Mira tú, dice aquí en la Biblia que Daniel era alguien que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Voy a hablarte de esto con mucha más profundidad, pero la vida de oración de Daniel es imposible poder hablar de él en un solo curso, en un solo módulo, en un solo video, aula. Es algo poderosísimo. Tenemos tanto para poder compartirte de Daniel. Así que, bueno, te invito a sumergirte en esta video aula. Vamos ahora a introducirnos en la oración de Daniel. En esta lección tan importante aprenderemos del libro de Daniel. El profeta Daniel, quien fue una persona completamente consagrada a la vida de oración. Alguien que se mantuvo resuelto en su determinación de orar, aun cuando orar significaba una violenta persecución, aun cuando orar significaba ser echado en el foso de los leones, así literalmente. Daniel, alguien que dependía de Dios para la sabiduría, para la interpretación de los sueños de los reyes como Nabucodonosor y Belsasar, un hombre que tenía tanta confianza en Dios y hablar delante de los jefes de Estado con una autoridad, una confianza y una seguridad que sabemos que únicamente solo podría provenir de sus tiempos prolongados en su lugar secreto, en su lugar de oración. Si tuviéramos que buscar un mentor para nuestra vida de oración e intercesión, aquí te recomiendo uno de los hombres más fieles, un hombre que tenía una vida consagrada a la oración. Hablemos sobre el contexto histórico. Miren, normalmente el trasfondo histórico no tiene tanta importancia para comprender un libro de la Biblia, pero aquí en este caso, en el libro de Daniel, sin embargo, es necesario que entendamos un poco de su contexto cultural, su contexto en la historia, porque se hacen muchas referencias al tiempo donde transcurren estos acontecimientos. En Daniel 1, versículo 1, durante el 3er año del reinado de Joacín, Nabucodonosor vino a Jerusalén y Dios entregó a Joacín los utensilios del templo en sus manos.
Ese fue el primero de los 3 principales cautiverios que Judá experimentó y ocurrió en el año 605 a.C. Esa es una fecha importante para tener en cuenta porque a partir de allí es donde comienzan los 70 años de cautividad del pueblo de Israel. La vida de Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía. Sabemos por lo que encontramos en las Sagradas Escrituras que Daniel fue una persona real. Según Ezequiel 14, versículo 14, dice que Daniel fue uno de los hombres más justos que existieron en la historia de la humanidad, junto con Noé, junto con Job. Su vida fue plena en santidad e intimidad con Dios. Eso desde luego lo capacitó para ser un canal de algunas de las revelaciones más sobresalientes nunca dadas en la historia de la humanidad. Daniel fue renombrado por su sabiduría, incluso en su propia vida. Cuando Ezequiel hizo esa declaración, Daniel tendría solo 40 años de edad. Y Daniel vivió hasta casi los 90 años. Imagínense que él era apenas un adolescente en ese año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén y empezó su conquista de Judá. Hubo varias deportaciones de judíos hacia Babilonia. Y Daniel fue en el primer grupo porque él pertenecía al linaje real. Era la práctica de Babilonia deportar a los mejores ciudadanos y prepararlos para el servicio en su propio gobierno. Daniel aún estaba activo en el año 539 a.C. cuando Ciro tomó el reino, de modo que más de 40 años vivió y ministró en Babilonia. Es más, vivió durante el reinado de 4 gobernantes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y vivió en 3 reinos diferentes, en Babilonia, en Media y en el reino de Persia. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y él ocupó varias posiciones importantes y lo elogiaron, fue honrado mucho, lo alabaron debido al carácter y la sabiduría que tenía, porque la bendición de Dios estaba sobre él. Dice que Daniel fue al menos 75 años, fue el testigo fiel de Dios en medio de un reino perverso, pagano e idólatra. Si tuviéramos que hablar del libro de Daniel, el propósito del libro de Daniel es mostrar que existe un Dios, que el Dios de Israel, el único Dios, tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Daniel es el equivalente del Antiguo Testamento, lo que es el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Es más, no podemos entender a plenitud el uno sin el otro, están relacionados. Proféticamente Daniel trata del tiempo de los gentiles, aquel periodo que empezó en el año 606 a.C. con la cautividad de Jerusalén. Recuerden que Daniel era un estudioso de las Escrituras. Y en ese periodo es cuando Cristo vuelve a la tierra para juzgar a las naciones gentiles y establecer su reino. Daniel era un verdadero estudiante de las profecías. Él estaba apasionado por las profecías de la Biblia. En las varias visiones y sueños con Daniel vemos el programa de la historia de los gentiles, desde el ascenso de Babilonia y a través de las conquistas de los medos, los persas, los griegos y romanos, hasta el gobierno del anticristo antes de que Jesucristo vuelva. El libro de Daniel prueba de que hay un Dios en los cielos y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano en los asuntos del mundo. Si pudiéramos resumir, el tema principal del libro de Daniel sería la soberanía de Dios. Dios a través de Daniel nos muestra lo que sucederá en el futuro de la humanidad, incluso en nuestra propia dispensación. Dios declaró el fin desde el principio. Esta es una de las principales maneras en la que Dios desafía a los que adoran ídolos. Uno de los atributos de Dios es mostrar el fin desde el principio. A través de Daniel, Dios reveló su maravilloso conocimiento. Él mostró las cosas que sucederían en los postreros días, mucho después del tiempo en que Daniel vivía, llegando inclusive hasta los días de hoy. Alabado sea Dios. Amados, las oraciones de Daniel es un tema
tan abundante que es imposible poder hablar de ello en un solo video, en una sola lección. Por eso había pensado lo siguiente: ya que el libro de Daniel es tan rico, tan abundante en contenido, he decidido dividir el estudio de las oraciones de Daniel en 3 partes para poder sacarle el máximo provecho. Entonces, como futuramente nuestro plan original es poder tener esta escuela de oración en 3 años, esta lección es correspondiente a nuestro primer año de estudio. Si quieres conocer lo que vamos a abordar en esta lección y futuramente, te podría decir lo siguiente: vamos a estudiar la vida de oración de Daniel. Vamos a hablar sobre la integridad de 4 jóvenes que se rehusaron a adorar un ídolo. Vamos a hablar del sueño de Daniel 2. El sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2. Vamos a hablar de la persecución a Daniel. Vamos a hablar de la oración de Daniel 9. Vamos a hablar también del ayuno de Daniel, la batalla espiritual en Daniel 10 y por último las profecías del tiempo del fin de una forma sintética y resumida, ya que este no es el enfoque ni el objetivo principal de nuestra escuela. Aquí nos dedicamos a tocar el tema de la oración y la intercesión. Futuramente, en otros estudios, hablaremos sobre el tema de las profecías, que es algo que me apasiona verdaderamente. Bueno, vamos a hablar de la vida de oración de Daniel, que espero que todo esto pueda traer mucha revelación en nuestra vida. La Biblia cuenta que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Esto es Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Él oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. A medida que estudiamos los extraordinarios hombres y mujeres de la Biblia que oraban, nosotros vemos cómo repetidamente la intercesión es una parte importante, continuada de sus vidas. Y cuando cada uno de estos hombres de Dios fueron fielmente al Señor, buscando por su orientación, Daniel era un hombre de extraordinaria integridad, una persona con una vida activa de oración. Él se mantuvo resuelto en su determinación de orar. Alguien dijo cierta vez que los grandes individuos tienen grandes hábitos, y los grandes hábitos hacen a los grandes individuos. La comunión con Dios debe ser la costumbre, el hábito primordial de todo hijo de Dios. La firme devoción que tenía Daniel ante sus malignos y sangrientos perseguidores brotaba de su larga costumbre de orar, el hábito de estar en la presencia de Dios. Ese hábito había puesto como acero en su alma, de modo que cuando su vida se veía amenazada por practicar su hábito de oración, su disciplina de oración, él sencillamente continuaba su práctica sin ofrecer ningún tipo de excusa ni pretextos. La fortaleza de una persona de oración es más evidente cuando está bajo ataque. Ahora, este hombre que llegó a ser primer ministro de la nación de Babilonia, ¿cómo empezaba este primer ministro cada día? Por ejemplo, ¿cuál era su ritual? La Biblia cuenta que él oraba al Señor. En Daniel 6, versículo 10, se nos dice que Daniel oraba 3 veces al día en una cámara de oración especial que había sido instalada en el terrado de su casa. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, dice el Salmo 55, 17. De modo que Daniel empezaba su día con Dios y a muy buena hora lo hacía. Alabado sea el nombre de Jesús. El enemigo siempre estaba al acecho, observándolo, y Daniel iba a enfrentar una de las mayores pruebas de su vida. Una de las advertencias de nuestro Señor fue velad y orad. Si tú lees la Biblia vas a encontrar esa palabra varias veces, velad y orar. La palabra velad y orar la encontramos en la Biblia unas 19 veces aproximadamente. La encontramos repetidas veces en la Biblia, y nosotros vemos aquí que la oración no era algo incidental en la vida de Daniel, era lo más esencial. Él era un hombre que velaba y oraba. Él tenía un lugar y una hora especial para la oración. Y usted puede estar seguro de que él hablaba con el Señor todo el día. Por eso no se sorprende que Dios lo llamara de muy amado.
Era un lenguaje que en el Nuevo Testamento Dios reserva para su Hijo Jesús. Fue el andar fiel de Daniel, su constancia, su perseverancia, su fidelidad y su vida de oración constante lo que hizo de él uno de los amados hijos de Dios. Cuán importante es empezar el día con el Señor. Abraham tenía ese hábito, David tenía ese hábito, nuestro Señor Jesucristo tenía el hábito de orar cada día, de buscar al Señor en todo tiempo. Cuando leemos el libro de Daniel, vemos que él era un estudiante de la profecía y eso le dio la capacidad de adoptar la postura espiritual correcta que inició el proceso de liberación del pueblo de Dios. Más adelante, en la próxima lección que vamos a compartir con ustedes, en el capítulo 9 de Daniel, vamos a estudiar sobre la oración que él hace en el capítulo 9. Él comienza a hacer una oración muy larga de súplica y arrepentimiento. Pero él no solo se arrepiente de sus propios pecados, sino que él confiesa y se hace cargo de los pecados de la nación. Aquí vemos una oración extraordinaria, la oración de un verdadero intercesor. Esa oración de súplica, de arrepentimiento, se convierte en un lamento conmovedor y nos muestra la actividad de un verdadero intercesor. Amados, nosotros debemos interceder como Daniel. Cuando nosotros clamemos por nuestras naciones, debemos alinearnos con el transgresor y reconocer la iniquidad que llevó a traer un cautiverio espiritual, una desgracia, una crisis a nuestra nación. Debemos hacer como Daniel, debemos arrepentirnos por los pecados de la nación. Por eso la oración de Daniel es un verdadero modelo que nosotros podemos imitar en nuestro tiempo de oración. En este próximo segmento quiero hablar sobre el sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a hablar de Daniel 2, el sueño perturbador del rey Nabucodonosor. Lo titulamos así: hay un Dios que revela los secretos. Guarda eso en tu corazón, porque este es uno de los mensajes principales de esta lección. En este sueño perturbador del rey Nabucodonosor descubrimos una palabra impresionante. Le vamos a descubrir varias lecciones. Por eso no podemos hablar de todas las oraciones de Daniel en una sola lección. Aquí nomás, con el capítulo 2 de Daniel, es más que suficiente como para poder hacer una serie completa, porque hay mucha revelación, mucha enseñanza, muchos principios que valen la pena guardar en nuestro corazón, que van a bendecirnos, edificar nuestra vida con el Señor. Bueno, vamos a leer aquí Daniel capítulo 2. Como les dije, no estoy enfocando en la parte de profecía, de escatología, sino estoy más bien concentrándome en la vida de oración de Daniel. Entonces veamos el versículo 12 de Daniel 2. La Biblia dice que por esto el rey Nabucodonosor, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó pues el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte. Y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, todo lo que sucedía, para que pidieran misericordia de Dios del cielo sobre este misterio. Anote ese versículo, subraya por favor, porque aquí hay una palabra, esta es una palabra clave del capítulo que estamos estudiando. Para que pidieran misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aleluya. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades.
Aleluya. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, yo te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le daré la interpretación. Escucha bien. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor todo lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Voy a parar aquí. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Aleluya, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Bendito sea tu nombre santo, Señor. Amados, qué tremenda palabra. Vamos a estudiar un poquito Daniel 2, vamos a meditar, vamos a reflexionar y vamos a extraer enseñanza para nuestra vida de oración, porque acá hay una incidencia, hay un caso donde encontramos una necesidad urgente, una situación imposible, una situación de peligro que requería de una oración fervorosa y una oración desesperada por parte de estos hombres de Dios. Yo quiero contarte que hace muchos años atrás, cuando yo era un joven adolescente, yo recibo a Jesús en mi corazón, y una de las primeras enseñanzas bíblicas que tuve fue Daniel capítulo 2. ¡Qué tremendo! Voy a decirte algo. Yo creo que ningún joven en aquella época, hace 30 y tantos años atrás de que te estoy hablando, podría tener interés en los libros de la Biblia. Un joven como yo, que estaba perdido en el mundo. Algún día les contaré mis testimonios, mis amados. Los que ya me conocen, ya escucharon y pudieron conocer un poco de la historia de conversión de mi vida. Pero en aquel momento, para quienes no me conocen, yo era un joven que estaba en el mundo de la música del rock pesado. Estaba completamente perdido, como muchos de los jóvenes de esa época, de los años 80, en el mundo del rock, de los vicios, de la prostitución. Amados, tantas cosas tristes que viví en aquella época. Y yo te puedo decir, cuando recibo a Jesús, los hermanos, en vez de llevarme a hacerme leer, por ejemplo, los versículos sobre salvación, sobre la vida eterna, me llevaron directo a leer Daniel capítulo 2. Tú te puedes imaginar, mi hermano. Yo tenía 17 años, pero los misioneros que me guiaron a Jesús fueron tan estratégicamente sabios, que sabía Dios lo que yo necesitaba para ese momento. Por eso tenemos que ser guiados en el Espíritu para poder discipular a los nuevos convertidos. Imagínate que yo era un joven que no tenía el mínimo conocimiento de la Biblia, no sabía nada de profecía bíblica, mucho menos de escatología, de nada. Y estos hermanos sintieron de guiarme a la profecía de Daniel 2 para decirme que estábamos en los tiempos del fin. Y yo me di literalmente un viaje espiritual con esa palabra, como en aquel momento se usaba mucho esa frase: uy, estoy dándome un viaje. Tú ya te debes imaginar por qué. Y yo literalmente viajé con la palabra de Dios, y los hermanos me leyeron Daniel 2 y eso marcó mi vida para siempre. Desde aquel momento yo me apasioné por este libro. Por eso yo
la palabra de Dios y el libro de Daniel significa mucho para mí, mucho, tiene mucho significado, es algo muy profundo y yo me lleno de gozo, me regocijo en el Señor de poder compartirlo porque esto cambió mi vida, poder entender que estábamos en los tiempos del fin, que Jesús iba a volver pronto, que toda la historia de la humanidad estaba resumido en el capítulo 2 de Daniel, que como te dije, me da pena de no poder contarte toda esta historia porque si yo me concentro en la profecía, me voy a desviar del propósito de este estudio. Entonces, yo te quiero decir que el libro de Daniel es uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Por eso, estúdialo, mi hermano, recíbelo. Acá yo solamente seleccioné algunos trechos y algunas secciones donde se habla de la vida de oración de Daniel, que lo llevó a poder conectarse con las revelaciones más extraordinarias. Por eso estoy entusiasmado de hablarte de Daniel. A ver, si bien el tema principal de este estudio son las oraciones de Daniel, yo no puedo dejar de mencionar el contenido profético en este libro. Daniel es también conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Aquí nosotros vamos a descubrir uno de los atributos más destacados de Dios, que es mostrar el fin desde el principio. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amado, no hay nada escondido para nuestro Dios. Por eso aquí vemos nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, revelando a la humanidad lo que iba a suceder en los postreros días. Hay un versículo en Isaías donde Él declara: si tú eres Dios, tú puedes declararnos el pasado y el futuro y hacer que ocurran. Desde luego los ídolos no podrán responder. Pero aquí vemos que a través de Daniel Dios reveló su maravilloso conocimiento. Él mostró las cosas que sucederían mucho después del tiempo en que Daniel vivía, llegando incluso hasta nuestros días. Dice que cuando sucedió todo esto, cuando el rey tiene ese sueño tan perturbador que no sabía ni qué había soñado, el rey reaccionó con grande ira, con gran enojo y mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Él era un déspota. Y Nabucodonosor, él sabía que la falsa religión era peor que inútil. Él sabía que esa falsa religión era una maldición. Él no tenía ninguna utilidad de hombres sabios que no podían ayudarle en la edificación de su reino. Gente que no podía traerle la sabiduría divina. Por eso él, siendo un nuevo rey, quizás, dicen algunos estudiosos, quizás también el rey Nabucodonosor, él utilizó esta situación como una excusa, como un pretexto para probar qué tan idóneos eran esos antiguos consejeros de su padre. Y el sueño que tuvo le proveyó una buena razón para limpiar la casa. Él dijo: si no me revelan el sueño, los voy a matar a todos. Imagínate. Ante la amenaza de muerte del rey Nabucodonosor, la acción inmediata de Daniel fue lo que sería de esperarse de lo que él era, un hombre de Dios. Él llamó a sus 3 compañeros, sus amigos, y se dedicaron, se concentraron y se sumergieron a un periodo de desesperada oración intercesora. Imagínate cuán intensa debe haber sido esa oración, que ellos sabían que corrían riesgo de vida, tenían poco tiempo. Pero alabado sea el nombre de Jesús. Él mismo dijo: Padre, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. Suyos son el poder y la sabiduría. Él comienza a agradecer de una forma tan espontánea, tan maravillosa, tan preciosa. Él se pone a alabar al Señor porque la respuesta, a su oración desesperada no tardó en llegar. Dios no se tardó, Dios escuchó su oración, Dios oyó su clamor. Así, cuando Daniel vio el mismo sueño en una visión nocturna, él irrumpió en un cántico de alabanza a Dios, un cántico de exaltación, glorificando el nombre de Dios. Queridos, cuando estudiamos este capítulo,
vemos que el buscar a Dios, clamar a Dios en oración es una cuestión de vida o muerte en la vida de Daniel. La primera referencia encontramos aquí en Daniel 2, versículo 18. Vemos a Daniel y sus compañeros, junto a sus compañeros, suplicando a Dios que les revele el sueño del rey, porque había un decreto de muerte que amenazaba sus vidas. Ponte en el lugar de ellos. Imagínate tú, que tú te veas ante una situación de vida o muerte. Sabes que tu vida depende de que Dios te revele algo que está oculto y escondido. Qué situación difícil, qué situación imposible, una situación que no había ninguna probabilidad, ninguna chance de que se solucionara con medios humanos. Cuando los caldeos, los sabios, adivinos, se vieron ante una situación así, que ellos se tenían que adivinar un sueño que no sabían de qué se trataba, ellos mismos declararon al rey, dijeron así: porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Parece poético cómo le respondieron al rey. Qué situación, mis hermanos. Qué bueno sería que pasase eso con todos los brujos de la tierra que andan engañando, que muchas veces ellos son los consejeros de muchos estadistas, jefes de estado, gobernantes de esta tierra. Por eso el mundo está en el estado calamitoso en que está, porque se entregaron a los consejos de los hombres, de los agoreros, de los hechiceros, en vez de buscar a los profetas de Dios, en vez de buscar a los hombres de Dios que podrían traerle la revelación de nuestro Dios altísimo, de nuestro Dios todopoderoso. Y ellos se vieron en una situación tan desesperante, por eso se pusieron a buscar a Dios en oración. Daniel y sus compañeros clamaron al Dios vivo. En el capítulo 6, el mismo Daniel también es sentenciado a muerte porque él oraba continuamente, regularmente a su Dios. Aquí, amados, en este pasaje, cuando vemos aquí que él pregunta a Dios: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el rey promulgó este decreto? ¿Por qué el rey está queriendo matar a los sabios de Babilonia? La actitud de Daniel, sinceramente, es tan valiente, de tanto coraje, de ir pedirle tiempo al rey para que el Señor le pueda revelar. Eso es admirable. Hay que destacar la valentía que tuvo Daniel, la confianza que tuvo en Dios, porque él se fue a enfrentar con coraje al verdugo que lo iba a matar. Incluso se fue directamente a hablar con el rey. La Biblia dice que el justo está confiado como un león. Y el rey providencialmente le da a Daniel tiempo para poder traer la respuesta. Aun cuando había rehusado dárselo a los otros sabios, Daniel tuvo favor. Así que Daniel y sus 3 amigos sabían lo que tenían que hacer. Se fueron directo a ponerse de rodillas. Pasaron las siguientes horas en ferviente oración a Dios. Amados, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, tiene necesidad de una respuesta del cielo, debemos pedirla a Dios, porque si pedimos, el Señor nos dará una respuesta. Y así fue que pasó, mis amados. Dios le reveló el sueño a Daniel. Dios le reveló el significado del sueño a Daniel en las horas de la noche. ¡Qué tremendo! Pero nosotros vemos aquí que en lugar de irse corriendo para hablar con el rey, de jactarse de su nueva revelación, de su sabiduría, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Lo primero que hizo Daniel, se detuvo para alabar al Dios. Mira qué tremendo, qué reconocimiento maravilloso de ese Dios de poder. Daniel le dio toda la gloria a Él. Él no se atribuyó ningún mérito por haber recibido a Dios. Amado, no hay límite a lo que Dios hará con un hombre o una mujer de Dios que le da a Él toda la gloria. Nunca se olvide de glorificar a Dios. Él comenzó a glorificar junto con sus amigos. Sea el nombre de Dios bendito desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y los plazos. Él quita a los reyes. Él establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios. Él da ciencia a los que poseen inteligencia. Él
Él revela las cosas profundas y escondidas. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Con Él mora la luz. Aleluya, qué maravilloso. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabemos a Dios, mi hermano. Glorifiquemos a Dios. Reconozcámosle todo el mérito a Dios. Nunca permitas que se te suba la cabeza por ninguna cosa que te haya dado Dios, porque todo procede del Padre de la dulce. Todo don perfecto viene de lo alto. Toda dádiva procede del cielo, mi hermano. No te olvides que somos aquí apenas tesoros en vasos de barro. Somos lo necio del mundo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Somos las personas más débiles de esta tierra, y en eso se glorifica a Dios, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Glorifica a Dios, mi hermano. Glorifica a Dios por toda cosa buena que te pase, por todas las situaciones que has tenido en tu vida donde viste la intervención del cielo. Nunca se te ocurra a ti atribuirte el mérito. Nunca diga, miren lo que hizo Dios conmigo. Amado, haz como Daniel, que lo primero que hizo fue glorificar a su Dios por la tremenda respuesta que le dio. Bendito sea el nombre de Jesús. Acá vemos que cuando el rey los amenaza de muerte, voy a destacar aquí que lo que hicieron, Daniel dice que ellos pidieron misericordias al Dios del cielo. Aquí vemos este versículo tan fuerte. Dice que cuando se enteraron de esta situación, Él les hizo saber la situación a sus amigos y fueron a pedir misericordia al Dios del cielo. Daniel estaba en un tipo de situación, no sé si ya te pasó eso, donde solamente Dios podía resolver el problema. Él sabía que era tan importante para él y sus compañeros ponerse a orar. Por eso, hermano, aquí nosotros debemos aprender de la oración de Daniel cuando nos enfrentamos ante una situación de peligro, una situación que puede costarnos la vida. En vez de buscar soluciones con nuestra mente natural, muchas veces recibes noticias de una enfermedad terminal. Y en vez de tú ponerte a hacer números y pensar si tú puedes encarar financieramente el costo de una operación, de un tratamiento tan caro, de una quimioterapia, de esto, de aquello, en vez de ponerte a pensar, ¿por qué no te pones a orar desesperadamente como lo hicieron Daniel y sus amigos? Búscate amigos de oración, búscate, como decimos aquí en Brasil, parceros de oración, búscate amigos de oración, compañeros de oración que te puedan acompañar en ese momento difícil de tu vida. La batalla que tuvo aquí Daniel fue ganada cuando él oró con sus amigos. Es una bendición contar con amigos de oración. Si hay algo que te quiero dejar aquí como un principio, nunca desprecies el tener compañeros de oración, personas que puedan orar por ti. Muchas cosas nos pasan, hermanos, porque vivimos una vida de independencia, de individualismo. Somos como los llaneros solitarios. Muchas veces nosotros nos aislamos de los demás y nosotros necesitamos tener amigos de oración. Mira qué poderoso, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Todo lo que pidieron orando, cree que lo recibiré y se os vendrá. Amados, necesitamos de amigos de oración, ellos son una tremenda bendición. En las reuniones de oración, así como se han hecho en esta historia, cuando tú te enfrentes ante una situación de calamidad, de peligro, una situación dramática que te parezca a tus ojos que no tienen solución, vas a ver cómo esos amigos de oración son una tremenda bendición para tu vida. Amén, mi querido. Nunca desprecies tus compañeros de oración. Hay un libro muy bueno de John Maxwell que se llama Compañeros de Oración, te lo recomiendo. Entonces, él pidió misericordias del cielo sobre este misterio. Daniel tenía la confianza que Dios podía hacer un milagro sin precedentes. Así como José cierta vez había interpretado sueños con la ayuda de Dios, pero en el caso de José, él no había reconstruido los sueños, él apenas interpretó el sueño. En este caso aquí Daniel, él tuvo que reconstruir tanto el sueño como la interpretación. ¡Qué tremendo! A considerar todo lo que estaba en juego,
Hay muy poca duda que las oraciones que hayan hecho juntos, Daniel y sus compañeros, con certeza fueron oraciones desesperadas, de oraciones fervientes. Y te voy a decir, Dios, amados, atiende, escucha una oración ferviente. Gloria a tu nombre, Señor. La confianza de Daniel en Dios, en la respuesta que había recibido, era completa. Él le dijo, yo le mostraré la interpretación. La visión que Dios le había dado era idéntica a la que había visto el rey, porque ambas las había dado Dios. De modo que ni necesitó ni preguntarle al rey cuál había sido su sueño. ¿Fue este sueño? No, él fue directamente a decirle al rey cuál había sido su sueño. Imagínense el entusiasmo del capitán Arioc al saber que Daniel estaba preparado. Tan pronto se evidenció en sus acciones. Llevó muy rápido Daniel ante el rey. Dice que lo llevó prontamente ante el rey. El rey hasta había dudado. Dice, uy, este chico me va a traer seguro. Él le pregunta, ¿no?, si podría cumplir tan difícil cometido. Y se enfrentó con un hombre que pisaba terreno más firme que el suelo de Babilonia. Daniel declaró humildemente que la fuente de su conocimiento era una revelación de un Dios en los cielos. ¡Aleluya! El Dios que revela los secretos, el Dios que revela los misterios. No hay nada oculto delante del Señor. Él rechazó toda idea de sabiduría propia. Él glorificó a Dios. ¡Qué actitud tan noble, mi amado! Él podría haberse atribuido la gloria, pero él reconoció al Señor. Esta revelación en particular estaba dirigida por Dios al mismo rey para que pudiera conocer los pensamientos de su propio corazón y lo que había de acontecer en los postreros días. Todo esto tenía un propósito, amados. Qué historia tan maravillosa. Mira, yo me siento tentado contarles toda la historia, toda la interpretación, pero bueno, los invito a leer su Biblia, a leerse un comentario bíblico para que ustedes puedan conocer con detalle toda la historia impresionante del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. Fue prácticamente un resumen de toda la historia de la humanidad hasta los días de hoy. Al final de esta historia vemos el rey que cumple con su promesa y le dio a Daniel honores, regalos, pero Daniel no nos aceptó porque solo anhelaba que el Dios de Israel recibiera toda la gloria. Aún así a Daniel lo honraron, lo ascendieron, porque él fue fiel a Dios y no porque haya hecho componendas con sus convicciones. Él se sentó a la puerta, que era el lugar de autoridad. Nótese, amados, que Daniel no se guardó todos los honores para sí, sino que pidió que sus 3 amigos participaran también del ascenso. Invitó a su gabinete a sus compañeros de oración. ¡Qué tremendo! Aquellos que estaban siendo sentenciados a muerte, aquellos que habían sido humillados, avergonzados, de repente reciben todos los honores a través de esta experiencia de oración e intercesión. Ya has vivido una experiencia donde te ha tocado. En un día tú eras un don nadie, tú eras una piltrafa humana, eras como los gusanos de la tierra que se estaban revolcando por el suelo debido a la vergüenza y a la humillación. Pero al día siguiente, el Rey de Reyes torna esa situación, cambia tu lamento en risa y te saca de esa situación de humillación y te honra y te pone en lugares altos. Qué maravillosa que es la Biblia. Cuando leemos estas historias, yo me lleno de gozo y de emoción. Esto es restitución prácticamente. Durante la noche había sido un don nadie, sentenciado a muerte, pero el día siguiente te tornas en una autoridad, en un gobernador o en una de las autoridades más importantes de un imperio, del imperio que gobernaba con vara de hierro a todas las naciones de la tierra en su momento. Daniel fue engrandecido con muchos honores y grandes dones, y el rey Nabucodonosor lo hizo gobernador de toda la provincia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así fue que Daniel, de ser un don nadie, de estar escondido junto con Sadrach, Mesach y Abednego,
Él luego estuvo en la corte del rey como uno de los oficiales del rey. Qué historia maravillosa, ¿verdad? Esto es, sin lugar a dudas, el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo a Dios obrar de la misma forma en los tiempos actuales. Los primeros dice que serán los últimos, pero los últimos serán los primeros. Aquellos que fueron humillados serán exaltados. Aquellos que fueron avergonzados, Dios los pondrá en lugares altos. Dice que el pueblo de Dios nunca más será confundido, ni avergonzado, ni humillado. Esa es la promesa de restitución en la profecía de Joel capítulo 2. Ese es otro tema que en otro momento vamos a estudiar. Hermanos, estoy muy emocionado al estudiar esta palabra. Me lleno de gozo al ver la mano de Dios, el mover de Dios para con sus hijos. Qué maravilloso, amado. Cuando vemos y cuando estudio la historia de Daniel, un hombre que fue tan humilde, tan sencillo, tan simple, ¿no? Que él se comprometía con su Dios, estaba consagrado a Dios y el Señor lo bendijo mucho y la bendición de Dios estaba con él. Bueno, estamos para terminar esta enseñanza, esta primera lección de 3. Quiero decirte que para concluir, usted que viene estudiando para poder ser un verdadero guerrero de oración, para poder tener un ministerio activo con la oración e intercesión. Usted que tiene un deseo genuino de activar su vida de oración, quiero decirte que los guerreros de oración pueden tener una mayor influencia sobre los asuntos nacionales que los titulares jefes de Estado actuales. Si usted es una persona de oración, si usted tiene una vida activa de oración, una persona que está sobre sus rodillas en oración, es mucho más influyente y efectiva, mucho más poderoso que un rey sobre su trono. Aleluya, porque los que oran como oró Daniel, mi hermano, tienen entrada a la cámara de audiencia del supremo Rey Altísimo, Señor de señores, así como Daniel, pueden oír el pronunciamiento de la voluntad divina hacia las naciones de la tierra. Te invito, mi hermano, a vivir una vida consagrada de oración. Te desafío a ponerte de rodillas, Señor, para que tú puedas clamar, para que haya transformación en tu tierra, en tu nación, en tu pueblo, en tu comunidad, en tu ciudad, en la región donde Dios te asignó para vivir y para que seas un intercesor y profeta de esa tierra. La oración del profeta Daniel es una guía, un modelo para los que se pregunten sobre el significado de los acontecimientos del tiempo del fin, de la profecía, o que estén totalmente perplejos buscando determinar el horario profético. La percepción de Daniel de que él no entendía lo llevó a aquel que sabe todas las cosas, aquel que sabe el final desde el principio. Mis amados, cuánto mejor es orar a aquel que sabe todas las cosas, aquel que conoce los misterios, aquel que revela los misterios, lo que está oculto, lo que está escondido. No dejes, amado, de buscar a Dios. Busca a aquel que sabe el futuro antes de ponerte a especular cosas sobre el tiempo del fin y llegar a conclusiones erróneas que pueden llegar a humillarte por dar una conjetura falsa. Busca al Señor. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Qué maravillosa enseñanza, mi amado. Cuánta revelación en las oraciones de Daniel. Gracias, Señor. La verdad que todo lo que hemos leído me llena de gozo, de entusiasmo, de saber de que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Recibe esa palabra.
Ora al Señor de esa forma. Cuando vayas a orar, mi hermano, dice así: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Con Él mora la luz. Qué hermoso, ¿verdad? La verdad que he sido muy bendecido. Yo de mi parte estoy muy contento de haber llegado hasta el final de este primer módulo. Yo espero en Dios que toda esta jornada que emprendimos juntos te haya sido de mucha bendición en tu vida. Mira, y yo te quiero felicitar. Yo me emociono y me entusiasmo cuando veo que alguien comienza algo y lo termina. Tú empiezas y llegas al final. No hay cosa más gloriosa, yo digo así, de alguien que sabe comenzar las cosas y sabe terminar. En el mundo que vivimos hay tanta distracción, tantas interrupciones, tantas cosas difíciles. Es muy difícil enfocarse hoy en día. Es muy difícil concentrarse. Aquellos que estudian a la distancia, mira, yo soy uno de ellos. Hasta el día de la fecha, yo soy un continuo autodidacta, soy alguien que continúa estudiando, estoy estudiando junto con ustedes. Y a veces me cuesta poder terminar, porque tenemos mucho para hacer, hay muchas cosas que surgen, muchos imprevistos, muchos obstáculos que nos surgen en el camino, y a veces nos cuesta llegar hasta el final. Por eso, bendito día sea Dios. Si tú llegaste hasta aquí, hasta esta última lección, yo te quiero felicitar. No hay cosa más agradable que ver a una persona disciplinada, que sabe comenzar las cosas y sabe terminar. Así que Dios te bendiga. Espero que todo este material haya sido de bendición para ti. Hay mucho más, se viene mucho más, así que esto es solo el comienzo. Déjame orar por ti. Quiero orar para que toda esta palabra no haya sido que te entre por un oído y te salga por el otro. No, hay que aplicarlo. No te va a servir de nada si tú lo ves solo una vez. Yo te animo, te recomiendo que veas una vez y otra vez y que lo vuelvas a ver 3, 4, 5 veces si te es posible una misma lección, porque es así que le vas a sacar mayor provecho. Tal vez hay conceptos que hoy vas a sacar, pero mañana habrá otros conceptos que Dios te despertará, te hará ver para que pueda traer luz, entendimiento y claridad en tu vida. Amén, querido. No dejes de repetir, de ver esta enseñanza, porque es muy difícil poder aprender todo de una sola vez. Amén, querido. Vamos a orar. Que la bendición del Padre Todopoderoso esté sobre ti. Cierra tus ojos allí donde estás y acompáñame. Padre, yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos que lleguen hasta este video, que hayan visto el final de esta serie. Yo te pido su bendición. Tu bendición, Padre amado, que abre nuestros ojos para que nosotros podamos comprender, que podamos entender todo aquello que nos quieres enseñar, que nuestra vida pueda cambiar, Señor. Danos deseo de estar contigo, danos hambre y sed de tu presencia. Danos, Señor Espíritu Santo, un deseo incansable de permanecer en Cristo Jesús. Que todo lo que hemos aprendido con estos grandes héroes de la fe pueda transformar nuestra vida para siempre y pueda hacer una gran diferencia en nuestra vida de oración, en nuestra vida íntima contigo, Señor, y en nuestro ministerio de oración e intercesión. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. No dejes de recomendar este material, que espero que sea de bendición para todas las personas con quien lo compartas. Bendiciones. Que Dios te bendiga.